se llama Los graves desfases de la astrología tropical y de la astrología sideria. ¿Qué es lo que buscamos? Estamos en busca de la verdad que sacará del oscurantismo a la más grande de las ciencias. Entonces, explicaremos cómo el descubrimiento de dos de los movimientos de la Tierra, al ser mal interpretados, produjeron graves errores en la concepción y definición de la astrología. A partir de esta detallada explicación se entenderá por qué las cartas natales se deben interpretar con las reglas de la astrología trascendental. Entonces vamos a hablar un poquito de los fundamentos de la astrología sideria. Antes de la era de Cristo no se conocía sino un zodiaco, y este empezaba en las Pléyades. Esto yo ya lo tengo clarísimo. Cada vez tengo más claridad porque estudio más, investigo. Y antes de que se inventaran el zodiaco tropical, no había sino un zodiaco, y este empezaba en las Pléyades. O sea que lo que estamos haciendo es retomando lo que había en la antigüedad, antes de que se formara este libro. Esto lo atestiguan grandes investigadores sobre el origen de la astrología, como Vivian Rodson y Cyril Fagan. Ellos han investigado, han ido a las fuentes y todo, y está clarísimo que en la antigüedad el zodiaco empezaba en las Pléyades. Ojo, no se decía Tauro, se decía las Pléyades. Con la confusión originada por la creación del zodiaco tropical, se empezaron a originar otros falsos comienzos del zodiaco siderio. O sea, ¿qué es lo que entiendo yo? Había un solo zodiaco y la gente venía acostumbrada, pero como la gran mayoría o lo que pasa hoy en día, mucha gente hace las cosas muchas veces sin conocer, sin tener las bases, sin tener una cantidad de conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les cambian, ellos ni se dan cuenta que cambiaron, y como en esa época los dos zodiacos coincidieron, entonces usar uno u otro era lo mismo. Entonces a lo mejor el cambio se hizo y la gente ni se dio cuenta. Claro, me imagino que algunos entendidos, algunos iniciados de pronto sí pudieron haberse dado cuenta, pero ellos no informaron. Yo quiero aquí comentarles, más bien recordarles algo que ya he dicho, que en la astrología esotérica el maestro tibetano informa, Dubal Kul informa, que la astrología fue velada, o sea, fue sabiamente velada, dice. O sea, el velo que se le ha puesto a la astrología fue muy bien puesto para confundir. Y es tan confundida, o sea, ha confundido tanto la humanidad, que miren que los sideralistas, que tenían muy claro y que fueron los que iniciaron esto, porque estoy seguro que eran los hindúes, y como no había sino un solo zodiaco. Entonces ellos, después de eso, me imagino que las cosas empezaron a no cuadrarles, porque empezaron a utilizar la allananza, como se les explicaba, que ya van a entender que se utiliza en forma contraria. Entonces todo eso le hace fallar los cálculos, y empiezan entonces que no es este, sino es este, y mire que hoy tenemos más de 30 allananzas. Para mí, el tener tantos allananzas es también producto de eso. Y vuelvo a enfatizar, en la astrología antigua no había sino una sola astrología. Bueno, fundamentos de la astrología tropical. Fue creada a partir del descubrimiento de Hiparco de la precesión de los equinoccios. Este zodiaco se considera fijo y el zodiaco siderio se considera móvil. Algo que en la actualidad se puede demostrar que no es cierto. Es decir, como en la antigüedad, había una creencia de que la Tierra estaba fija en el universo y lo que se movía era, digámoslo así, el espacio sideral, las estrellas y demás. Entonces, había esa idea fija de que la Tierra no se movía. ¿Qué fue lo que hizo realmente descubrir Hiparco? Un movimiento de la Tierra fue lo que descubrió. Un movimiento que es causado por la nutación y que hace que el equinoccio se vaya desplazando 50 segundos de arco por cada año que transcurre. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con la astrología sideria? La astrología... bueno, el zodiaco sideral, perdón, el tropical, es un zodiaco vacío de estrellas
que se origina en el equinoccio de primavera y que antes del descubrimiento de Hiparco no existía. No solo no existía, sino que es que no es un zodiaco. Se confundió con el zodiaco. Al ver en ese momento alguna carta de pronto a alguien y ver que el equinoccio más o menos coincidía con el punto cero de Aries, alguien pudo decir, entonces así es que empieza la astrología. Y eso se tomó por cierto y se empezó a implementar de esa forma. Espero que hasta ahí vayamos claros. Bueno, yo no sé cómo hacer con este aparatico que se me quiere. ¿Dónde lo coloco? Bueno, aquí vamos a explicar, mire, realmente aquí está explicado cómo debería ser realmente. Realmente deberíamos tener un zodiaco mayor que tiene que ver con las constelaciones y realmente la Tierra en el centro, en lugar de un zodiaco menor, mostrándonos cómo los equinoccios nos van variando, porque eso era todo lo que había que hacer. Pero ¿qué pasó? Esto que estoy poniendo aquí como la Tierra se convirtió en un zodiaco. O sea, las estaciones que se forman por los equinoccios y por los solsticios se convirtieron en el origen del zodiaco. Vuelvo a decir, antes de Hiparco el movimiento de precesión se desconocía, supuestamente, porque hay información de que realmente en esa época también ya se conocía la precesión de los equinoccios, pero no como un zodiaco, sino como el origen de las eras. Yo tengo en este momento la firme convicción de que los astrónomos y astrólogos antiguos, antes de Hiparco, ya manejaban la precesión de los equinoccios, pero tal como es. O sea, la medida que va retrocediendo este equinoccio, pues va marcando la era. 2160 años, después sigue la otra era, como ahorita que estamos en la cual. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué a ratos no quiere? Bueno, ¿en qué consiste la precesión de los equinoccios? Volvamos a repasar esto. Para el caso de la Tierra, la nutación es la oscilación del eje de rotación de la Tierra alrededor de su posición media en la esfera celeste. Debido a las fuerzas externas de atracción gravitatoria entre la Luna y el Sol con la Tierra, esta oscilación es similar al movimiento de una peonza. Peonza y trompo es lo mismo, aquí está el movimiento. Entonces recuerden, el movimiento del trompo es este, o sea, los que hayamos jugado trompo sabemos que el trompo rota sobre sí mismo, un movimiento de la Tierra, se va moviendo como una especie de forma ovoide, que es el movimiento de traslación, y sobre todo cuando va, ¿cómo se llama esto? Se va parando, cuando va disminuyendo su velocidad, él empieza como a cabecear. Bueno, ese cabeceo es el movimiento de nutación. Y se va moviendo. Mire, aquí vemos como una especie de sierra. Eso es lo que ocasiona el movimiento de nutación. Ese jalón acá va causando ese retroceso. Y ya sabemos que son 50 segundos de arco por cada año. Eso es el movimiento de rotación. O sea, el movimiento de nutación, perdón, se convierte en precesión. Se va cabeceando, pero es como si cada vez se fuera cayendo un poquitico más atrás y ese movimiento imperceptible se va convirtiendo en un movimiento anual de 50 segundos de arco. O sea, un signo se recorre en 2160 años. Profe, ¿usted cómo descubrió ese movimiento? Yo no lo he descubierto, eso lo descubrió. No me ponga cosas que yo no he hecho. No, Ah, eso lo ha descubierto la ciencia, los astrónomos, todo el mundo. sí, sí. O sea, es que el movimiento del equinoccio está bien definido. Lo que está mal definido es la allananza. Vamos a irlo mirando. Bueno, Hiparco de Nicea.
ya sabemos que fue el que descubrió la precesión de los equinoccios. Pero hay también la creencia que Posidonio de Rodas, alguien que fue contemporáneo a Hiparco, y que era más astrólogo que astrónomo, porque Hiparco era más astrónomo que astrólogo. Entonces puede ser que él haya ayudado a cimentar esa idea, a crear esa confusión que se formó ahí. Claudio Ptolomeo, considerado el príncipe de los astrólogos, autor del libro Almagesto y el Tetrabiblos, libros que fueron desde mucho, o sea, desde principios, desde la época casi que de Jesús, del comienzo de nuestra era. Desde esa época, Ptolomeo empezó a recopilar los datos de Hiparco de Nicea, las estrellas que él había registrado, creo que eran en ese momento como unas 180, si no estoy mal. Y él era admirador de Hiparco de Nicea. Entonces, todo lo que se fue definiendo Hiparco, él lo fue tomando. Es más, eso pues está registrado en esos libros que ya mencioné. Entonces, como la Tierra era fija, el zodiaco nació fijo. Que es todo lo contrario, porque en realidad nosotros vamos a ver que el fijo es el zodiaco de las estrellas y el móvil es el zodiaco tropical, pero lo definieron al contrario. Bueno, este zodiaco tiene una particularidad, entonces vamos a explicar aquí cómo funciona y nos vamos a dar cuenta que es un zodiaco vacío de estrellas, no tiene para nada en cuenta las constelaciones ni ningún tipo de estrella. El punto de referencia es sencillamente una fecha que es alrededor del 21 de marzo. ¿Por qué digo alrededor del 21 de marzo? Porque puede caer un día antes, un día después. O sea, es aproximadamente el 21 de marzo, por aquello de los años bisiestos. ¿Qué es lo que sucede en el cielo? Acá nosotros ya hemos tenido la oportunidad de hablar de esto, pero repasémoslo. Aquí vemos el cinturón zodiacal. El cinturón zodiacal es un cinturón imaginario donde en el centro se coloca la eclíptica. ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. ¿Qué pasa entonces? Nosotros desde aquí observamos, como estamos en la Tierra, observamos al Sol y el Sol pareciera tener este movimiento. Entonces, cuando el Sol en su movimiento aparente viene de sur, que es aquí arriba, hacia el norte, que es aquí abajo, y cruza la línea del ecuador celeste, que sería esta que vemos acá. Entonces, en ese punto de cruce hay un fenómeno que se llama equinoccio de primavera. En ese día, los días y las noches son de igual duración. Tiene esa característica. Y entonces, ya dijimos que ese punto que aquí se está señalando, cada año retrocede un poquito, 50 segundos de arco, va retrocediendo. Bueno, entonces, desde esa época se creó este zodiaco. Pero este zodiaco realmente tiene que ver con las estaciones, con la primavera, con el otoño, con el invierno, con el verano, con todo esto. Pero, vuelvo y digo, nos confundieron. Claro que yo cuando digo esto, los astrólogos tropicalistas me quieren devorar, me quieren desaparecer porque creen que eso es mentira. Pero yo sé que tarde o temprano esto se va a comprobar. Bueno, esto ya pues lo hemos explicado. En todo caso, esto fue lo que dio el origen al zodiaco y quiero enfatizar que es un zodiaco vacío de estrellas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, yo les comentaba que el señor Cyril Pagan investigó muchísimo esta parte de la antigüedad de la astrología,
Por eso ese libro que menciono de él se llama Los orígenes astrológicos. ¿Qué pasa? Él, pues ese libro tiene yo creo que no tiene 80 años. O sea, fue hecho en el siglo XX, hace unos 50, 60 años. Entonces él cuando analizó y le dijeron, él leyó por allá, que en la antigüedad el zodiaco empezaba en las Pléyades, al verlo con visión ya del zodiaco que se ha implementado y en la forma como se ha organizado la astronomía y la astrología. Entonces empezó a mirar desde este punto, o sea, desde el equinoccio. Y dice, entonces antiguamente el zodiaco empezaba era en las Pléyades. Algo como un poquito difícil de creer, ¿no? En las Pléyades, entonces, ¿qué es Aries? ¿Qué es Tauro? Eso confunde. No, entonces, digo, no, entonces supone él que eso está errado. Y él, aunque menciona que con claridad que en la antigüedad el zodiaco empezaba en las Pléyades, como que no le pareció lógico. Entonces él lo vio de esta forma. Aquí empezaba esto. Entonces él vio por acá una estrellita que está un poquito delante de Alcione, que está por acá como a 15 grados de Tauro. Y esa estrella se llama Aldebarán. Y como es más grande que estas, digo, esto más bien debe empezar es por acá, pero fue un criterio de él. Porque él supuso, no sé, le pareció creer que los antiguos medían las estrellas desde ahí. Entonces empezó a tomar ese punto de referencia. Fuera de eso, creo que él cometió el error de que al medir la allananza, ¿cierto? Entonces, en lugar de sumarlo como lo hago yo, que digamos explicar por qué lo hago yo así, en lugar de sumarlo, lo restó. Y resulta que cuando uno resta algo que debía realmente sumar, para arreglar el problema, después tiene que hacer el doble para llevarlo al punto que es. Eso es válido en contabilidad, aquí pues hay que medirlo en longitud. Si yo tenía que correr hacia acá y resulta que corro hacia acá, lo que corría hacia atrás ahora lo tengo que correr el doble hacia adelante. Así de claro es. Entonces, este gráfico explicaría cómo se podría ver el zodiaco estelar con una visión desde la astrología tropical. Pero este no es el zodiaco tropical, es como explicándolo. Aquí está dibujado, aquí está el equinoccio, o sea, el inicio del Aries tropical, y aquí están las Pléyades que vienen a ocupar más o menos en este momento, casi 3 grados del signo de Tauro. Por eso la allananza es un signo completo que son 30 grados y 3 signos del Tauro son 33. Las Pléyades están acá, por lo tanto esto hay que llevarlo acá ya porque decimos que empieza acá. Sin embargo, lo vamos a ver más gráficamente y más detalladamente. Esto porque se me tiende a quedar. Bueno, entonces a partir de la creación de Hiparco, de ese zodiaco, empezaron a coexistir dos zodiacos. El uno llamado tropical y el otro siderio. Entonces el tropical es el también llamado zodiaco menor. Entonces, este zodiaco menor se consideró fijo y el externo se consideró móvil. Es decir, este siempre permanece estático, apuntando hacia el mismo lado. Porque los antiguos creían que el que se movía era el firmamento. Entonces, si aquí suponemos que la estrella de punto de referencia del zodiaco llamado móvil o zodiaco mayor, si nos imaginamos que esto se empieza a retroceder como tal y como se mueve el equinoccio, pues claro que es válido lo que ellos piensan. Entonces, citémoslo, por ejemplo, por acá, 20 grados ha retrocedido. Lógico que si eso fuera acá, pues, y yo estoy calculando una carta para acá, pues como la tengo que hacer hacia donde supuestamente retrocedió la estrella, pues tendría que yo retroceder el valor de las ganancias acá. O sea, eso sería válido si esta estrella se moviera así, pero es que eso no
no es así. En los tiempos de Hiparco no se conocía ni el movimiento de rotación, ni el movimiento de traslación, ni el movimiento de nutación. Ninguno de los movimientos de la Tierra. Entonces se consideraba fijo. Entonces, a nadie se le ocurría pensar que ese movimiento, ese retroceso de la presión de los equinoccios era originado por el movimiento de la Tierra. Todos lo imaginaban a que se movía el estado por el espacio celeste. Entonces, porque aquí bien lo digo, ¿no? En la antigüedad la Tierra se consideraba fija y que el espacio siderio giraba alrededor de la Tierra. Aquí en esta figura estamos viendo que los dos zodiacos coinciden. O sea, el zodiaco menor y el zodiaco mayor, bajo la teoría de que empiezan las Pléyades. O sea, la teoría que yo sostengo. Y eso sucedió hacia el año 343 antes de Cristo. En esa época más o menos coincidieron los dos zodiacos. Lo que se dice es que Hiparco más o menos creó ese zodiaco en el siglo II antes de Cristo. Más o menos alrededor del año 150 antes de Cristo. Pero estaban relativamente cercanos los comienzos de los dos zodiacos. En la antigüedad, para medir los planetas, uno ve que cometían errores de 2 y 3 grados con una facilidad tremenda, pues con el equinoccio mucho más, porque eso que es un punto que no se observa, que no se ve, ¿no? Bueno, vamos aquí entonces a hablar ahora del movimiento supuesto. Entonces, ya sabemos que el zodiaco menor empieza el día 21 de marzo, ya con la explicación que di, cuando el Sol en su paso de sur a norte corta el ecuador celeste y que se origina el equinoccio de primavera. Este punto es el equinoccio de primavera. En cambio, el zodiaco mayor o el zodiaco sideral se dice que empieza en una estrella. Hay una variación porque unos creen que en una estrella que está por acá, unos que está acá, otros que está una estrella que está por acá, otra que está por acá, o sea, diferentes allananzas porque se toman diferentes estrellas. Por eso aquí pongo la estrella de otro color diferente a la de las Pléyades para que se diferencie eso. Porque supuestamente en las Pléyades estaría como más para acá, pues en la teoría de los 32 grados. Entonces, ellos toman esto. Y vuelvo a decir, en la antigüedad se suponía que este punto iba retrocediendo. Entonces ya sabemos que allananza, por ejemplo, si yo sitúo la allananza aquí que estaba integrado del punto cero de Aries. Entonces es la diferencia en longitud entre el comienzo de uno y otro zodiaco. Porque este que es sideral supuestamente se desplaza hasta acá, estaba integrado. Eso se llama allananza. Bueno, en un principio, aun si tuvieran diferencias de 2 o 3 graditos, usar cualquiera de los dos zodiacos da lo mismo, prácticamente lo mismo. Porque si yo tengo a Marte en Aries, pues en este está acá y aquí también está acá. Venus en Tauro también está acá y aquí. O sea, cualquier planeta se situaba prácticamente en lo mismo. Entonces, no había ningún problema. Aquí, entonces vuelvo a mostrar el cuadro, pero ya con las Pléyades, mire que le ponemos el amarillito, porque yo ya tengo probado suficientemente que aquí es donde empieza verdaderamente el zodiaco tal y como lo dijeron los antiguos. Pero no es que las Pléyades se convierten en Tauro, no. Las Pléyades es el punto cero de Aries, tal como está acá. Entonces aquí están las Pléyades en el punto cero de Aries y está el equinoccio en el día de primavera. O sea, ahí están coincidiendo los dos zodiacos. O sea que Aldebarán hace parte de Aries. Claro, realmente hace parte, pero para la astrología tradicional hace parte de Tauro. Lo llaman inclusive el ojo del Tauro. ¿El qué? ¿El qué? El ojo del toro. Bueno, el año 343 antes de Cristo fue que hubo esta coincidencia, ¿no? Bien, entonces, ahora sí vamos a ver con el movimiento supuesto, pero trabajando como si fueran las Pléyades. Aquí observamos que el que retrocede es el firmamento, algo que hoy en día que se sabe que es completamente ilógico. Sí, porque este punto se quedó fijo y esta estrella se desplazó
4 rayitos, por eso señala acá como a los 26 de Piscis. Sí, aquí sería como 26 de Piscis. Entonces allá habría una allananza de 4 grados. Para los astrólogos sideralistas, entonces lo que hay que hacer es coger este punto, esa carta, y restarle 4 grados para calcularla y referenciarla a esto. Vuelvo a repetir, eso sería cierto si fuera la estrella la que retrocede, pero no es así. Seguimos aquí con el movimiento supuesto. Para los seguidores del zodiaco tropical, el zodiaco mayor no existe. O sea, eso es otra cosa. Ese zodiaco se consideró menor, entonces este no existe. Esto no existe. Esa es una locura de los sideralistas, que ellos allá sitúan. Entonces allá ellos cojan su cabeza, pero para nosotros eso no existe. Por lo tanto, debemos observar a qué grado el zodiaco tropical apunta la flecha que parte de la posición de la estrella. Entonces aquí hemos supuesto, aquí está la estrella, aquí está la flechita que apunta midiendo respecto al zodiaco tropical. Entonces aquí ha retrocedido 25 grados. Este es la allananza actual que más se usa y en el que más creen los astrónomos. Los astrónomos dan por válido esto. ¿Por qué? Porque se hizo una investigación muy exhaustiva. Entonces, como que le creyeron a eso. Pero es curioso que ni los astrónomos se hayan dado cuenta que ese es un movimiento ilógico. Claro que los astrónomos, ellos miran el allananza para calcular el área sideral y el zodiaco sideral, pero nunca para interpretar cartas. Entonces a eso no le dan ninguna importancia de para dónde coge para allá. Ellos simplemente dan que esto retrocedió. ¿Ya? Entonces, al retroceder, esta flechita apunta hacia el punto 5 grados de Piscis. Porque los signos se van contando 5 de Piscis, 10, 30, hasta aquí llega y se acaba, ¿no? Entonces aquí, 5 de Piscis. Esa es la posición que se le da a la allananza de Pagan Braille, se llama así, Pagan Braille. Y vuelvo a decir, es el que se toma, por cierto, por parte de los astrólogos. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos consideran que como eso retrocedió, recuerden que estamos hablando del movimiento supuesto, entonces los sideralistas deben coger a una carta que se calculó para este punto, restarle 25 para llevarla a este punto. Pero vuelvo a insistir, eso sería donde este retroceso fuera real, pero el retroceso no es real. Hasta ahí me van entendiendo. Sí, yo voy bien. Sí, vamos bien. Bueno, listo. Entonces, sigamos con el movimiento supuesto. Pero ya lo vamos a hacer con las Pléyades. Aquí la flechita que indicaría la posición de la estrella señala a los 3 grados del zodiaco tropical. Más o menos lo que predicamos que ahorita está sucediendo los que practicamos la astrología trascendental. Realmente la cifra exacta para esta fecha, la fecha de hoy, pues más o menos exacta, es 32 grados 50 minutos de retroceso. Aquí lo pongo a 33, o sea, marcaría, según las reglas del zodiaco menor, midiéndolo en el zodiaco menor, a los 3 puntos de Acuario. Sí, a los 3 grados de Acuario, perdón. O sea, mirándolo así también diríamos que las eras ya empezaron, ¿cierto? Pero las eras no empiezan sobre el zodiaco menor. Las eras empiezan sobre el zodiaco mayor. Pero aquí también estaría marcando 3 puntos de Acuario. Vuelvo a decir, las personas creen que yo estoy equivocado porque piensan que yo este allananza lo debo retroceder hacia acá porque es la estrella que se mueve. Pero resulta que esta estrella se queda quieta acá, como lo voy a mostrar ahorita, y el que retrocede es este punto hasta acá. Entonces, al hacerlo así, como este punto retrocedió acá, yo tengo que llevarlo a donde está la estrella y ese movimiento es hacia adelante. Bueno. A continuación,
simularemos el movimiento real de los equinoccios, el cual es causado por uno de los movimientos de la Tierra y no por el retroceso del firmamento como creyeron los antiguos. Demostraremos que la forma de aplicar la precesión de los equinoccios por parte de la astrología sideria está invertida y el valor de la allananza en realidad es sumarse tal y como lo hago yo. Entonces vamos aquí a hablar de un problemita contable. Cuando por error en lugar de sumar resto, o sea, yo tenía que a 50 sumarle 25, como aparece aquí, 50 más 25 y obtener 75. Pero resulta que me equivoqué y en lugar de sumar resté 50 menos 25 me da 25. Entonces el resultado real que cometí un error de 25, pero como lo hice, en lugar de sumar resté. Entonces, ¿qué pasó? Que este resultado, entre este y este, se me generó una diferencia por el doble, lo que les decía ahora. Entonces, la diferencia es 50. Entonces, ahora me toca coger a 25, sumarle 50 para obtener el resultado 75. Eso, imagínenselo usted contablemente. Ahora, esas son las consecuencias matemáticas de cometer un error de 25, por ejemplo, en contabilidad. Ahora imagínense las consecuencias astrológicas. Voy a volver a la imagen. Si yo aquí, por ejemplo, estamos devolviendo 33 grados. Si yo no pongo acá hacia acá, cada vez que estoy trabajando con el movimiento, lo puedo superar. No, voy a esperar más bien acá. Con esta sí lo puedo hacer. En esta teoría el zodiaco real es el mayor y el retroceso de la flecha nos muestra el punto hasta donde ha retrocedido el equinoccio. Entonces aquí sí es el movimiento real. Los dos zodiacos arrancaron aquí iguales. Pero la estrella permanece fija porque el firmamento, por eso se dice firmamento. Firmamento parece fijo. Y esto que es causado por el movimiento de la Tierra, por ese bamboleíto y las cosas, ha retrocedido hasta acá. Es decir, el movimiento de la Tierra hizo que cambiara la relación frente al, a ver qué día, hacia el ecuador celeste. O sea, la relación con el ecuador celeste varió un poquito. Y eso es lo que se llama el retroceso de los equinoccios. O sea, ya el sol entra de una manera, digamos, perpendicular, más directa. Por eso es que se forma una igualdad entre el día y la noche, porque toca todo el ecuador terrestre y eso coincide perfecto. Entonces, si yo, por ejemplo, me pusiera a hacerle caso a lo que dicen, entonces esto, en lugar de coger yo este punto, porque la carta se calcula para este punto, la carta natal, usted ha visto que cogemos la carta tradicional, la calculamos, y a lo que nos dé, le sumamos el allananza a todos los componentes. O sea, lo llevamos de acá hasta acá, porque esto está de este lado. Se suma para acá. ¿Y qué tal que yo cogiera y hiciera la allananza? Entonces cometería el mismo error de ellos. Entonces cojo este punto y lo retrocedo más. Entonces lo llevo acá. 27 eso haría como un Capricornio. Mejor dicho, que enloquece la astrología trascendental. ¿Qué es lo que le está pasando a los astrólogos sideralistas? Y que no se han dado cuenta. Pero por eso es que patinan y hacen una teoría y el otro sale otro, porque cada uno va inventando porque no cuadra. Cuando hay una cosa tan ilógica. Le apuesto que cuando empecemos a utilizar todas estas allananzas, todos empiezan a ver cómo las cosas le cuadran. Entonces, para completar nuestra teoría diremos que el equinoccio lo que muestra es la era y el grado en que estamos. Claro, este zodiaco mayor sí muestra las eras. Entonces, este zodiaco mayor o gran año, el zodiaco del gran año que lo llaman, este no lo podemos llamar el gran año, esto lo llaman el zodiaco del año. Este es el zodiaco del gran año. Donde cada mes, este sería el gran mes, ¿cierto? Entonces hay 12 grandes meses. Entonces, unos 2160 años antes de Cristo, el zodiaco siderio estaba acá.
terminando la era de Aries. Cuando empieza la era de Cristo, más o menos cercano a la época en que nació Cristo, aunque según mi teoría hay una diferencia como de unos 300 y pico de años. O sea, Cristo no nació marcando el punto cero, sino unos 300 y pico de años después de que inició la era de Piscis. Entonces, cuando 323 años antes de Cristo, este punto llegó acá, entonces comenzó la era de Piscis. ¿Pero cuál punto me refiero? Este. Porque eso es lo que yo digo que conocían los hindúes. Los hindúes conocían que ese punto llegaba acá y empezaba la era de Piscis. Y empezaban a transcurrir 2160 años hasta que llegaba a otro gran mes, que es el cero de Acuario, y empezaba la era de Acuario. Entonces ahora sí, la lineecita está marcando a lo que es, a los casi 3 grados de la era de Acuario. Por eso la era de Acuario empezó hace más o menos 200 años, porque en 72 años recorre 1 grado. Entonces más o menos 200, 210 años llevamos ya de haber ingresado a la era de Acuario. Y eso coincide perfectamente con los acontecimientos. Hay mucha gente que está esperando la era de Acuario y yo no sé qué esperan. Porque vamos a empezar a sumar. Si estamos diciendo que empezó hace unos 200 años, entonces estamos en el 2020, empezó hacia el año de 1820, muy cercano a esa época. Miren qué coincidencia. En esa época empezaron a ocurrir, que se empezaron a libertar, a revelar y a buscar la libertad los pueblos de América. Y creo que de otras partes del mundo. Pero hablemos por lo menos de los pueblos de América, que es lo que más conocemos. En 1819 fue Colombia, otros fueron un poquito antes, otros un poquito después. Ahí empezó. Y Acuario se conoce como el signo de las libertades. Que la era de Acuario es la era de las libertades. Entonces, con la era de Acuario se acabó de por sí ya la esclavitud. Ya antes hicieron algunos intentos cuando Urano se descubrió, que eso fue alrededor de 1781. Entonces empieza como a producirse ese cambio por la presencia de Urano. Pero esto se consolida cuando empieza la era de Acuario. Miremos otras cosas que han pasado. Por ejemplo, el descubrimiento, o más bien la creación del ferrocarril. Ya el ferrocarril es producto, todo lo que signifique máquinas es de la era de Acuario. Entonces, tecnología es de la era de Acuario. Entonces empecemos con el teléfono, primero el telégrafo, después el teléfono. Y así sucesivamente el fonógrafo, una cantidad de cosas que empiezan a descubrir. Lleguemos por la parte de tecnología, después al automóvil, después a los aviones, la aeronáutica, los cohetes espaciales. Todo eso es producto de la era de Acuario. Ahora miremos por el lado de la sociedad, el avance social que ha habido. Primero, los derechos del niño, después los derechos de la mujer, los derechos, ¿de qué más digo yo? De los homosexuales, o sea, de las razas, de la mujer, de todo. Porque todo eso es producto de la era de Acuario. Miremos por otro lado. En la era del oscurantismo, que era la era pisciana, nos ocultaban el conocimiento. El conocimiento era relacionado con reyes, con prelados, con príncipes, con potentados. Eran los que tenían derecho al conocimiento. Hoy en día no. Todos tenemos acceso al conocimiento. Claro, todavía hay algunas cositas que no se han corregido. Todavía hay diferencia de clases. Todavía hay que el rico de pronto tiene más ventajas y posibilidades de educarse. Pero poco a poco eso se va disminuyendo. No llevamos sino casi 3 grados de adentrarnos en la era. Cuando entremos más en la era, cada vez eso se va a ir acabando. La humanidad va a ir cambiando. Hasta ahora estamos en este primer decanato. Este primer decanato, según la astrología esotérica, le corresponde a Capricornio. Entonces todavía estamos viviendo muchas pruebas, muchos retrasos, muchas cosas. Pero
esto irá cambiando poco a poco. En todo caso, espero que me hayan entendido porque hace 200 años y cuándo terminará. O sea, más o menos dentro de 2000 años está terminando la era de Acuario. Pero con la teoría de Pagan y otros, pues la era de Acuario tiene comienzos en unas épocas muy diferentes. Pero creo que la explicación que di es lo suficientemente clara para mostrar que la era de Acuario ya comenzó. Profe, Sí, cada signo tiene cada signo tiene decanatos distintos, ¿cierto? cada signo tiene 3 descanatos. Pero eso Diferente. dejémoslo para una clase normal, ¿sí? Para que Sí, no se nos olvide que se nos va el tiempo aquí. hágale. Bueno, tratando de buscar una explicación de por qué se cometieron esos errores, desarrollé esta teoría. Y también descubrí que el movimiento de los equinoccios no siempre será retrógrado y que inclusive podemos decir que por el contrario llegará un momento en el que se convertirá en un movimiento de progresión. Cuando el equinoccio alcanza el máximo distanciamiento, es decir, llega a los 0 de Libra, o sea, a los 180 en longitud. A partir de ese momento el distanciamiento comienza a decrecer. Así que lo vamos a ver en un gráfico. Al tomar la dirección contraria, entonces comienza a disminuir a 179, después a 178, va disminuyendo grado a grado hasta llegar a 0. La teoría es que los antiguos de los últimos 12.000 años venían acostumbrados a la práctica de restar la diferencia entre el 0 de Aries y el equinoccio para calcular las eras. Y no se dieron cuenta que cuando se completó el círculo, o sea, cuando se unieron los principios de los dos zodiacos, ya había que cambiar el concepto, porque ya no había que restar sino sumar. Entonces, de pronto por costumbre también pudieron haber seguido restando. Entonces, otra forma pues de explicar los errores que han cometido. Aquí mostramos el movimiento partiendo que el punto 0 de Aries fueran las Pléyades y que el equinoccio hubiera retrocedido hasta acá, al punto 0 de Aries. Perdón, 0 de Libra. Aquí donde está marcando. O sea, retrocedió 30, 60, 90, 120, 150, 180 grados. Es lo máximo que se puede alejar. Porque cuando llega aquí un gradito ya, entonces ya se acercó a 179 grados. Entonces aquí por eso es que digo yo que a partir de aquí ya no podemos hablar de precesión, sino podríamos hablar de progresión. Claro, pero yo también puedo medir las cosas de dos formas, ¿no? Yo puedo coger y a allananza, porque en ese momento la allananza se convierte en 180 grados, para recuperar yo el valor de las Pléyades, que es la que se me quedó quietica ya, pues le puedo sumar 180 y lo llevo otra vez acá. Y ayudé la precesión, ¿cierto? Hasta ahí voy bien. Pero imaginémonos ya cuando esté aquí a 181 yéndonos por esta ruta, o a 179 si me vengo por esta. Entonces, allá hay dos formas de hacer el asunto. Yo puedo seguir con 181, 180, 190, 200, entonces irme acá, 210, 240, 270, 3, 330 y volver a 360. Pero es como casi que ilógico, ¿no? Porque sumar toda esa allananza cuando por acá lo vemos que se está acercando. Pero sería factible medirlo así. Pero es como más lógico creer que cuando llegue acá, yo diga, aquí están 190, entonces diga, faltan 170. Y que después cuando llega acá faltan 160, aquí 150, 120, 90, 60, aquí faltan 30, porque para llegar acá faltan 30. Pero ese es el movimiento, eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que yo no entendía por qué en astrología esotérica se decía que el movimiento de precesión es un movimiento real y al mismo tiempo irreal. Porque realmente es el equinoccio el que se mueve y en un momento podemos decir que retrocede y en otro que avanza.
Aquí ya vemos en qué momento avanzaría. Pues se podría decir que avanza. Entonces aquí lo que acabo de explicar, se mueve a 190, entonces aquí puedo decir que está a una distancia de 170 midiéndolo aquí hasta acá. Aquí ya entonces avanzó hasta 330. Entonces yo voy a coger, para llegar a la posición de esta estrella con el sistema que venimos practicando, entonces coger la posición que está dando acá en la carta y coger y sumarle 330 grados. Pero sería más lógico decir restarle 30 grados. O sea, cuando el movimiento está en esta área, o desde aquí hasta allá, lo más lógico sería restar, ¿cierto? O sea, mire que se invierte, que si aquí sumamos, aquí ya hay que restar. ¿Qué le pasó a Cyril Pagan? Cyril Pagan, como él aquí restaba, él como era matemático, ¿no? Pues aquí se invierte, entonces ahora hay que sumar. Entonces volvió y cometió error porque aquí sí debía restar. Y resulta que sumó. Eso tengo como probarlo en el libro. Listo, entonces, aquí por ejemplo, la allananza está a 10 grados. Entonces yo voy a coger más 350 o más bien menos 10 y hacerlo por acá. Que eso fue como más o menos, cuando hice unos cálculos por ahí, vi que una posición parecida a esta, porque es antes de Cristo, y llega y coge el allananza, y el allananza ahí sí lo suma, cuando debería restarlo. Entonces se alejó. Si yo voy a sumar, si sumo esto, y para llegarlo acá, y resulta que lo hago al contrario, lo que hago es alejarme y me voy para acá, a 20 grados. Entonces, eso es lo que le ha pasado a la astrología sideral. Fuera de eso hay otro detalle bien interesante. El zodiaco siderio que se practica saca a Jesús de la era de Piscis. Algo que los astrólogos y yo creo que casi que hasta la misma religión lo acepta, es que Jesús le dio inicio a la era de Piscis. Pero resulta que yo cogí aquí unos allananzas los más conocidos. El de Cefariano, otro astrólogo famoso. El de la IRI, que es la allananza que utilizan en la India. El de Cyril Pagan, que es el que hemos estado conversando sobre él. Y el de Alejandro Duque, que es el que dice que 343 años antes de Cristo fue que se originó en la unión de los dos zodiacos. Ahí coincidieron. Entonces, cuando uno mire la diferencia contra las Pléyades. O sea, aquí sería el punto cero. Cyril Pagan está a 564 años de este dato. La ERI está a 636 y Cefarial está a 837. Esto llevado a grados significa que Cefarial tiene un desfase de 11 grados 37 minutos. La ERI, que es la allananza que se practica oficialmente en la India, está a 8 grados 50. Resulta que yo cuando leía a Krishnamacharya, yo todavía no dominaba estos temas de la allananza. Entonces él dice, en los antiguos Vedas se menciona que el zodiaco Nirayana comienza en la primera estrella de la constelación de Kritika. Eso es lo que dice. Pero por alguna razón desconocida, los nuevos Vedas, o sea, los Vedas modernos, me imagino que modernos será después de Cristo, algo así, cambiaron eso y ya no ponen como comienzo a Kritika, sino a Svani. Ahí donde yo digo que empezó la confusión. Y más o menos, por fechas que dan tanto Cyril Pagan como Vivian Robson, esto fue como unos 300 años de Cristo. 300 años después de Cristo. ¿Qué pasa? Yo ya les he comentado que el zodiaco tropical no se implementó de una. Hubo resistencia, pero siguieron insistiendo. En esa época
Ptolomeo era famoso, el príncipe de los astrólogos, bueno, todo esto. Y él impulsó el zodiaco tropical. Él realmente es el que se encargó de implementar eso. Lo promocionó y lo promocionó y lo defendió hasta que ¡pum!, con sus libros y todo eso se terminó implementando. Yo digo que de un día para otro los hindúes dijeron, ay, hijo de madre, entonces nosotros estamos equivocados. Para igualar esto con esto, entonces nos va a tocar empezar desde esta estrella. Y cambiaron. Y esa diferencia son 8 grados. Entonces el de Krishnamacharya dice, por eso los astrólogos hindúes tienen una diferencia de 8 grados contra el zodiaco verdadero. Y pues sobra decir que los tropicalistas tenemos una diferencia de 32 grados. Pero bueno, mire que la diferencia no son sino 8 grados, pero como los idealistas vienen aplicando mal en la allananza, ahí sí la diferencia es grandísima. Porque si yo aplico el allananza mínimo, que es el de Sasania, que son 19 grados de diferencia, pero lo aplico al revés, me estoy alejando 38 grados. Y si aplico el de Cyril Pagan o el Aire, que están muy parecidos, mire que están cercanos, y que están en este momento a 25 grados, pues me alejé 50 grados. No, eso se está enredando al máximo. Entonces, si yo cojo todo eso y lo traduzco, porque ¿qué pasa? Si la Iris da una estrella, por ejemplo, y dice aquí es donde empieza, quiere decir que así como yo igualé las Pléyades con el zodiaco tropical, pues la Iris coge su estrella y la iguala con el zodiaco tropical. Entonces, ¿eso cuándo sucedió? Pues 636 años, 293 años después de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo nació, ¿qué fue antes? Entonces no nació, según esa teoría, en la era de Piscis, sino en la era de Aries. Cualquiera de estas teorías hace que Cefarial dice 494 años después de Cristo. O sea, después de haber comenzado la era de Piscis. O sea que si Cristo nació, digamos, que contra esta diferencia haya 480 años, algo así. Entonces, Cristo nació en la era de Aries 480 años antes de comenzar la era de Piscis. 293 años antes de comenzar la era de Piscis. 221. El único que entraría en la era de Piscis es la allananza que está defendiendo Alejandro. Porque estoy diciendo, esta allananza se hizo, o sea, la era de Piscis comenzó 343 años antes de Cristo. O sea que cuando nació Cristo ya había empezado la era de Piscis. En cambio aquí se está diciendo, cuando nació Cristo no había comenzado la era de Piscis. Hay muchas cositas pues. Entonces, para finalizar, mire, nuestra esperanza es que todo vuelva a la normalidad y desaparezca el falso zodiaco, es decir, que se elimine el zodiaco menor. Entonces, ¿qué sería lo que cuando pase todo ese boroló y se hagan las cosas como deben ser? Pues se vería la carta, una sola carta, que es el zodiaco mayor, con las estrellas iniciando el punto cero de Aries, y el equinoccio ya no mostrando un zodiaco menor, sino siempre mostrando el punto donde va el equinoccio, tal como lo hacían los hindúes, que cuando veían que este equinoccio empezaba acá, empezaba una era. Como aquí, si lo empezáramos a ver aquí, empezaría esta era. Y así sucesivamente. Entonces, pero mientras tanto, eso sucede, nosotros tendremos que seguir calculando las cartas natales de acuerdo a las reglas de la astrología trascendental. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles en el día de hoy. Espero haber sido lo suficientemente claro y me gustaría oír sus opiniones. A ver qué me comenta Santiago, porque parece que Carlos se nos alejó. ¿Qué dice Santiago? ¿Te quedó claro? ¿La explicación te parece clara o no? Sí, profe, pues me quedó claro, solo que a veces uno sí se enreda como con los signos, pero no, pues yo entendí bien. Pero poco a poco, es que
No crea, a mí me ha costado trabajo. La verdad es que Sí, ya he practicado mucho, ya he practicado bastante. Carlos, claro, no. por ahí. ¿Ah? Carlos. Sí, pero aquí estoy. Y ¿Qué tengo que decir? Pues lo que yo creo, Alejandro, es, y lo he notado, uno que está estudiando contigo, es la claridad de pronto matemática que tiene que haber para estos cálculos. He notado de pronto que los astrólogos a veces no son muy expertos en eso y eso también es una cuestión a mejorar para que entiendan todos estos conceptos. sí, es que tú sabes muy bien, por ejemplo, esto, si los tropicalistas no creen en la astrología sideral, pues no conocen esto. Son poquitos. Y a los que conocen esto un poquito los llaman sideralistas. Desde mi punto de vista, la astrología no es ni tropical, ni sideral, ni draconiana, ni... No, es una sola astrología. Cuando volvamos a este punto va a haber una sola astrología. Y esto es, y todas nuestras cartas van a coincidir. Y que el zodiaco inteligente, y que el zodiaco bruto, y todo eso que hablan, pues que no tiene sentido, que eso va a desaparecer. Esa es la realidad. Eso también implica que la astronomía tiene que hacer algunos ajustes o seguir como va, pero siempre anunciando esto, porque el día que se aclare esto, también ¿qué pasa? Que la astronomía y la astrología también se empiezan a entender de una manera más, como más armoniosa, digámosle así, por lo menos a mirar la otra parte. Y yo sé que eso va a pasar aquí en la era de Acuario. La era de Acuario ya empezó a mostrarnos todo. Aquí el conocimiento sale a relucir. Ahora todo lo que en esta era nos quemaban por leer un libro de astrología o por leer un libro de esoterismo, cualquier cosa de esto. Hoy en día no, mira que todo, ya las redes, todo eso sale a reducir, cada quien puede exponer su punto de vista. También es una era algo peligrosa porque como cada quien puede decir lo que quiere, entonces también el exceso de información y sobre todo de información errada, sobre todo cuando se maneja una, hablando de la astrología, cuando se habla de una astrología comercial, la gente no le interesa que esto funcione o no funcione, lo que le interesa es que la gente lo compre. Si tienen un cuento que la gente lo compra, lo hacen, independientemente que funcione o no. Y mucho de lo que se hace hoy en día se hace de una manera comercial. Entonces, eso es lo que podemos decir. Esto todo tiene validez matemática. Mire cómo el hecho de cambiar de los equinoccios ya empieza el signo de resta, el signo que se suma ahora se resta, tal y como se produce acá. Y es sencillo porque mira, cuando cogemos un punto desde acá hasta acá, eso se vuelve -30, esto es -60, esto es -90, -120. Si yo quiero recuperar, eso ya es hablándolo matemáticamente, si quiero recuperar el punto cero y estoy en el -120, pues aplico +120 para volver acá. ¿Sí? Pero cuando voy por acá, entonces voy +30, +60, +90. Si yo quiero recuperar esta posición de la estrella, entonces cojo -90, -30, y la vuelvo a llevar ahí. Todo eso es totalmente matemático. Bueno, entonces damos por terminado el video. Muchas gracias por su atención y después seguiremos comentando otro día. No sé cuándo podremos comentar esto más. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, profe. ¿Cómo contactarnos? Si usted quiere estudiar astrología trascendental, lo puede hacer, nos puede conseguir en Facebook, en la Academia Astrológica Nuevo Milenio. También nos puede contactar en Astrología Trascendental, donde colocamos videos y asuntos relacionados sobre la carta trascendental que usted quiere investigar. Tenemos un libro que se llama La Astrología se revela. Mucho lo comentado acá se puede conocer en el libro, aunque la carta de Pablo Escolar no está en el libro, pero está otras como Einstein,
está Hitler, está Kennedy, Nixon, bueno, entre otros. Porque la teoría yo la tenía que probar basado en cartas debidamente rectificadas. Entonces las cartas que están en el libro todas son cartas rectificadas por el astrólogo Alexander Mark. El libro en Colombia lo despachamos a todo el país. Pero para el extranjero, como salen tan caros los fletes, lo pueden adquirir por Amazon, donde lo tenemos en idioma español y también en idioma inglés. Los que quieran consultar nuestra página, la página web se llama www.astrologiatrascendental.com.